1913. El aire en Veracruz estaba cargado de humedad y salitre, como si el Golfo hubiera decidido invadir tierra adentro con un soplo invisible. Las palmas se agitaban con violencia, y los cascos de los caballos dejaban huellas profundas en el lodo de las calles aún sin empedrar. Nadie en el barrio de La Huaca podía imaginar que aquella madrugada guardaría un secreto que décadas después seguiría pesando sobre sus descendientes. ¿Hasta dónde puede llegar una mujer cuando la traición en su propia casa supera cualquier frontera de lo soportable? La pregunta flotará durante toda la investigación, como una mancha que no se borra. Los cronistas locales, años después, registrarían con sobriedad lo ocurrido. Pero los primeros informes de 1913, mecanografiados con tinta corrida por la humedad, muestran un desconcierto palpable. La muerte del comerciante de maderas, Julián Herrera, no fue inicialmente considerada un homicidio. Se habló de accidente, de infarto repentino, incluso de asfixia provocada por el clima sofocante. Solo más tarde la verdad iría emergiendo como una corriente subterránea. La casa, ubicada en la Callejón de Rivas, se levantaba con paredes gruesas de cal y piedra. El mobiliario, pesado y oscuro, parecía sofocar las estancias. Entre ese silencio de madera y humedad se ocultaba un drama. La esposa de Julián, Mercedes Alvarado, mantenía una compostura casi marmórea frente a los vecinos. Era vista como ejemplo de recato y fortaleza, pero quienes miraban con atención notaban en sus ojos una tensión reprimida. Las primeras anomalías fueron registradas por el médico legista, el doctor Alfredo Méndez. En su informe inicial, fechado el 17 de abril de 1913, escribió: «El cadáver del señor Herrera presenta ligera congestión en la región cervical. Aunque en principio podría asociarse a una afección cardíaca, la disposición de las marcas no coincide plenamente con dicho diagnóstico». Este párrafo, que parecía apenas una nota al pie, se convertiría en la base de todas las sospechas. Los rumores circularon rápido. Se dijo que Mercedes había sido vista llorando en la cocina horas antes de la muerte, mientras la sobrina, una adolescente de 15 años llamada Clara, permanecía en un estado de mutismo desconcertante. Nadie entendía la causa de su silencio, pero con el tiempo sus palabras escritas revelarían el núcleo del horror. Los vecinos testificaron que la noche anterior escucharon un forcejeo breve, seguido de un silencio abrupto. Nadie intervino. En Veracruz, en 1913, el respeto por la intimidad del hogar era mayor que cualquier sospecha. Días después, al abrir un viejo arcón en la recámara de Clara, hallaron un cuaderno cosido a mano. Las primeras páginas parecían inocentes, descripciones de paseos al puerto, del olor a tabaco y sal, de un perro callejero al que llamaba Manchas. Pero las páginas finales mostraban un cambio de tono. Tía me miró a los ojos y comprendió lo que no podía decir en voz alta. Desde hacía meses, cada vez que tío entraba en mi cuarto, yo sentía que el aire se acababa. Nadie lo sabrá nunca, pensé, pero anoche ella lo supo. Este fragmento, fechado el 12 de abril, se convirtió en el testimonio más perturbador de toda la investigación. A medida que los documentos oficiales se fueron acumulando, certificados médicos, declaraciones policiales, anotaciones de los testigos, emergía una doble realidad, la de la narrativa seca de las instituciones y la del murmullo emocional de quienes vivieron el hecho. Entre ambas se dibuja la imagen de una mujer que cruzó una línea irreversible. La pregunta no es solo si Mercedes asesinó a su esposo, sino qué fuerzas invisibles, el silencio del pueblo, la complicidad de las paredes húmedas, la ceguera de las autoridades, permitieron que todo llegara a ese punto. Veracruz parecía contener, bajo su bullicio portuario, una red de secretos dispuesta a tragarse cualquier grito. El cuerpo de Julián fue enterrado con discreción en el Panteón Municipal. El acta de defunción no hablaba de crimen, sino de fallecimiento súbito por causas indeterminadas. Sin embargo, en las conversaciones nocturnas, el vecindario repetía una palabra que aún hoy resuena con eco: asfixia. Ese eco es el que marca el inicio de una historia que, como el oleaje del Golfo, regresará una y otra vez con más fuerza, revelando capas ocultas que ningún documento pudo encubrir por completo. El apellido Herrera era conocido en Veracruz no solo por el comercio de maderas que Julián administraba,
sino también por las relaciones sociales que mantenía con familias de renombre en el puerto. La casa del Callejón de Rivas se erigía como un punto de reunión discreto. Allí se ofrecían cenas para marineros de paso, oficiales municipales y algún que otro sacerdote. Esa fachada de cordialidad sostenía una imagen de familia próspera y cohesionada. Sin embargo, bajo esa superficie, la tensión era palpable. Mercedes Alvarado, su esposa, era de origen más humilde. Su matrimonio con Julián había sido visto como una ascensión social inesperada. De carácter reservado, pocas veces se le escuchaba hablar más allá de lo necesario. La comunidad, acostumbrada a medir reputaciones en función de gestos públicos, la describía como mujer de rostro de piedra. No obstante, quienes coincidían con ella en el mercado afirmaban que sus manos temblaban al recibir el cambio, como si un miedo invisible le recorriera el cuerpo constantemente. El matrimonio había acogido a Clara, sobrina huérfana de Mercedes, apenas 4 años antes. La niña, convertida ya en adolescente, asistía a la escuela dominical en la parroquia de la Merced. Su presencia, en apariencia discreta, no pasó inadvertida para quienes empezaron a observar la dinámica familiar. El señor Herrera era demasiado atento con la muchacha, declaró una vecina en un testimonio posterior. Esa frase, escrita en un folio oficial, parecía contener más de lo que se permitía decir en voz alta. El pueblo, a pesar de su aparente indiferencia, guardaba memoria de pequeñas escenas. Un comerciante del puerto recordaba haber visto a Julián paseando con Clara, siempre tomándola del brazo de forma posesiva. Una tendera del mercado juraba haber notado cómo Mercedes, al advertir la escena, apretaba los labios con fuerza hasta volverse blancos. Nadie denunciaba, nadie intervenía. Veracruz en 1913 era una ciudad donde la moral pública se exhibía, pero los secretos privados eran intocables. Un documento conservado en el archivo municipal, firmado por el inspector de policía Lorenzo Sánchez, da cuenta de esa complicidad silenciosa. Se recogieron declaraciones de vecinos que afirman haber escuchado discusiones constantes entre el matrimonio Herrera-Alvarado. Sin embargo, ninguno se muestra dispuesto a precisar motivos, alegando desconocimiento o falta de detalles relevantes. La frase «falta de detalles relevantes» se convirtió en una constante en la investigación, como un velo impuesto por la propia comunidad. En medio de esa tensión, la sobrina Clara comenzó a retraerse. Su rendimiento escolar descendió de manera abrupta, sus maestras anotaron ausencias inexplicables y los sermones del párroco parecían tener un destinatario oculto cada vez que hablaba de la pureza mancillada. La atmósfera alrededor de la casa se volvió opaca, como si las paredes absorbieran cada gesto y lo devolvieran convertido en rumor. Mercedes, por su parte, aparecía cada vez más aislada. Los vecinos recordaban verla de madrugada en el patio, lavando ropa con una insistencia casi obsesiva, incluso cuando las prendas parecían limpias. Algunos afirmaron que murmuraba frases ininteligibles mientras restregaba la tela contra la piedra jabonera. Era una mujer que llevaba consigo un peso imposible de compartir. La dualidad entre la imagen pública de Julián, comerciante generoso, anfitrión amable, y la sospecha privada de su comportamiento en casa, generó un contraste inquietante. El cronista local de la época, en una nota publicada en el diario El Dictamen, lo describió como hombre de honor, cuya muerte súbita ha dejado perpleja a la ciudadanía. Ese registro periodístico, frío y solemne, se contrapone violentamente a las páginas del diario de Clara, donde la figura del tío se describe como una sombra opresiva que la perseguía incluso en sueños. La familia Herrera Alvarado se convirtió, sin proponérselo, en espejo de un Veracruz dividido, el que festejaba con música de marimba en las plazas y el que callaba ante la violencia oculta en sus casas. Un vecino, entrevistado en los años 30 para un estudio sociológico sobre la vida portuaria, dejó una frase que resume la percepción del caso. Todos sabíamos que allí pasaba algo, pero nadie quería ser el primero en señalarlo. Era más seguro mirar al suelo que al rostro de Mercedes. Así, entre la fachada social y las tensiones privadas, se fue preparando el terreno para un desenlace brutal. La muerte de Julián no fue el inicio de la tragedia, sino apenas la consecuencia inevitable de una cadena de silencios y complicidades. Y cada nombre inscrito en los documentos oficiales, Alvarado,
Herrera, Clara, se convertiría en símbolo de un enigma que la historia todavía no cierra del todo. Los primeros indicios de que algo no encajaba comenzaron a registrarse semanas antes de la muerte de Julián Herrera. No eran hechos escandalosos ni visibles, sino detalles menudos, apenas perceptibles para quien no estuviera atento. Sin embargo, como ocurre en los relatos criminales, fueron esas pequeñas anomalías las que, al juntarse, revelaron un cuadro inquietante. En el archivo policial, el inspector Sánchez dejó constancia de una queja vecinal. Olores extraños emanaban de la casa de los Herrera Alvarado durante la madrugada. Al principio se atribuyó al mal estado de las maderas almacenadas en el patio, humedecidas por las lluvias de marzo. Pero la persistencia del hedor, descrito por los testigos como mezcla de tabaco rancio y carne avinagrada, despertó sospechas. Un acta fechada el 2 de abril de 1913 señala: vecinos refieren que el hedor no corresponde a putrefacción animal común. Se recomienda verificar sótano o áreas de almacenamiento. Se pospone inspección por falta de autorización del propietario. Este aplazamiento, anotado con tinta apresurada, sería luego señalado como negligencia. Otros indicios se manifestaron en el desorden de objetos. Mercedes, obsesiva en el orden doméstico, comenzó a notar utensilios fuera de lugar. Un cuchillo de cocina hallado en el corredor, un pañuelo masculino en la recámara de Clara, una lámpara de aceite encendida, a pesar de que nadie afirmaba haberla encendido. Estos detalles fueron relatados en susurros por la propia Mercedes a una amiga de confianza, la señora Prudencia Gómez, quien lo transmitió años después en una entrevista oral. Ella me dijo que sentía que la casa ya no le pertenecía, que las cosas se movían como si alguien invisible diera órdenes. A ello se sumaron los rumores. Los marineros que frecuentaban las reuniones en casa de Julián comentaban, entre risas nerviosas, que en las noches se escuchaban golpes rítmicos desde el interior, como si alguien arrastrara un mueble contra la pared. Se pensó en discusiones conyugales, pero la regularidad del ruido lo volvía perturbador. En el cuaderno de Clara, fechado el 5 de abril, se encuentra un pasaje que arroja otra luz. No puedo dormir. El tío entra y dice que quiere revisar mis cosas, que debo aprender obediencia. Pero cuando se va, me queda la sensación de que alguien más sigue aquí, observando. Anoche escuché 3 golpes en la pared, y luego el silencio. No sé si estoy soñando o si la casa me quiere decir algo. Ese tono ambiguo, mezcla de miedo personal y percepción de algo extraño, fue interpretado de diferentes maneras, como una metáfora adolescente, como testimonio de abuso, o como señal de que la atmósfera de la casa estaba impregnada de violencia hasta lo intangible. El inspector Sánchez, en sus notas marginales, subrayó: los indicios no son pruebas, pero sugieren una tensión insostenible dentro del hogar. Su redacción revela cautela burocrática, pero también la intuición de que algo estaba a punto de estallar. Incluso la naturaleza parecía insistir en marcar señales. Las lluvias de abril inundaron el callejón de Rivas, dejando charcos verdosos frente a la casa. Vecinos aseguraron que cada vez que el agua se acumulaba, un olor metálico emergía del patio, como si la tierra sudara sangre. Esa percepción, difícil de comprobar, fue repetida en varias declaraciones, lo que la convierte en uno de los elementos simbólicos más inquietantes de todo el expediente. Mercedes, cada vez más tensa, adoptó rutinas extrañas. Una vecina relató que empezó a colocar ramas de laurel y velas encendidas en los alféizares, como si intentara purificar el aire. Era una mezcla de rezo y desesperación, dijo. Nadie se atrevió a preguntarle directamente qué intentaba conjurar. Los indicios se multiplicaban: objetos movidos, olores inexplicables, ruidos nocturnos, actitudes nerviosas. Ninguno de ellos constituía prueba de delito, pero todos juntos componían un preludio de tragedia. Cuando la muerte de Julián ocurrió, los investigadores se dieron cuenta de que los signos habían estado ahí, visibles para todos, aunque disfrazados de banalidad cotidiana. La pregunta inevitable es por qué nadie los unió antes. Tal vez porque, como ocurre en tantas historias, resulta más cómodo ignorar lo anómalo que enfrentarlo. La comunidad prefirió atribuir los ruidos al viento, los olores a la humedad y el silencio de Clara a la timidez adolescente. Esa ceguera voluntaria permitió que el horror se incubara en el corazón mismo de la familia. El expediente policial conserva aún,
En sus páginas amarillentas, esas notas dispersas que parecen fragmentos de un rompecabezas nunca terminado. Hoy, al leerlas en conjunto, se comprende que los primeros indicios fueron advertencias, señales inequívocas de que la tragedia estaba en marcha. Pero en 1913, en Veracruz, fueron apenas ruidos molestos, olores incómodos, silencios inexplicables. Nada suficiente para encender las alarmas de una sociedad demasiado acostumbrada a mirar hacia otro lado. El hallazgo del cuaderno de Clara marcó un punto de inflexión en la investigación. Hasta ese momento, la historia giraba en torno a rumores, contradicciones y silencios, pero los fragmentos escritos por la joven introdujeron una voz íntima, desgarrada, que rompía el muro de la aparente normalidad. Era la primera vez que alguien de la familia hablaba, aunque fuera con tinta temblorosa, sobre lo que sucedía dentro de la casa del callejón de Rivas. El cuaderno, cosido a mano con hilos azules, tenía las esquinas mordidas por la humedad. Las primeras páginas describían escenas triviales: la llegada de un nuevo barco al puerto, el sabor de las naranjas que le compraban al frutero de la esquina, la devoción de las vecinas al rezar en la parroquia. Pero a partir de la mitad, la caligrafía cambiaba. Las letras se volvían más pequeñas, nerviosas, como si cada palabra se hubiera escrito a escondidas, con miedo a ser descubierta. Uno de los pasajes, fechado el 7 de marzo, decía: «Me pidió que no dijera nada, que todo quedaría entre nosotros». Yo sentí que la piel se me cerraba y que mis manos no me pertenecían. Cuando se fue, vi a mi tía mirándome desde la puerta, pero no dijo nada. Esa noche lloré sin lágrimas. El valor de estas palabras fue doble. Revelaban un secreto terrible y, al mismo tiempo, señalaban la complicidad silenciosa de Mercedes, que observaba y callaba. La justicia, al leer estas líneas, se encontró frente a un dilema. ¿Era testimonio directo de abuso o interpretación subjetiva de una adolescente? El fiscal de la época, en un informe mecanografiado, anotó: «El documento carece de valor probatorio pleno, pero no puede ser descartado como expresión genuina de sufrimiento». La voz de Clara se repetía con insistencia en otras entradas. El 22 de marzo escribió: «Soñé con ahogarme en el río. Desperté con sus manos en mi cuello. No sé si era sueño o si realmente estaba allí. Lo único que recuerdo es el olor a tabaco y el silencio después». Ese detalle, el olor a tabaco, coincidía con las declaraciones de los vecinos sobre el hedor persistente que emanaba de la casa. La coincidencia se convirtió en un punto de apoyo para los investigadores, que comenzaron a relacionar lo íntimo con lo público, lo personal con lo comunitario. Sin embargo, el cuaderno no era solo relato de horror, también mostraba momentos de resistencia. El 9 de abril, apenas 3 días antes de la muerte de Julián, Clara escribió: «Hoy le conté todo a tía. No hablé, pero ella entendió. Sus ojos se llenaron de algo que no supe si era rabia o tristeza. Me tomó la mano y me dijo que pronto acabaría. No sé qué quiso decir». Este fragmento, leído después de la muerte de Julián, adquirió un peso insoportable. ¿Había anunciado Mercedes su decisión de poner fin al tormento? ¿O era apenas una promesa de protección? Los jueces no pudieron responder. Lo más perturbador era el tono de los escritos. No se trataba de un desahogo ingenuo, sino de un registro meticuloso del miedo. Clara parecía documentar cada sensación como si supiera que un día esas páginas serían leídas por otros, como si hubiera escrito para el futuro, para quienes intentarían comprender. La señora Prudencia Gómez, vecina cercana, declaró años después que Mercedes le confesó haber leído algunos de esos pasajes antes de la tragedia. Si esa afirmación era cierta, entonces Mercedes había tenido conocimiento explícito de los abusos. Y en ese caso, el asesinato de Julián no fue un arrebato, sino una decisión. El cuaderno se convirtió, pues, en pieza central del expediente. La prensa lo mencionó de forma velada, hablando de escritos comprometedores. El público nunca tuvo acceso completo a su contenido, pero los investigadores que lo leyeron dejaron constancia de su impacto. Uno de ellos, en nota marginal, escribió: «La voz de la niña parece perseguirnos incluso fuera del papel». En la tensión entre lo oficial y lo íntimo, el diario de Clara abrió una grieta. Los documentos legales, fríos y categóricos,
tuvieron que enfrentarse a una escritura impregnada de emoción, miedo y símbolos. Allí estaba la semilla del misterio, un relato que no podía ignorarse, pero tampoco aceptarse plenamente como prueba. Así, el caso dejó de ser solo la muerte de un comerciante y comenzó a transformarse en la crónica de un secreto revelado por una voz adolescente. Lo que hasta entonces eran rumores y sospechas, adquirió consistencia narrativa, y en ese contraste, entre la sequedad del expediente y la intensidad del cuaderno, la historia se fue cargando de una fuerza oscura que empujaría a todos sus protagonistas hacia un desenlace irreversible. El informe médico forense, elaborado por el doctor Alfredo Méndez, fue presentado al juzgado de Veracruz el 18 de abril de 1913. Se trataba de un documento breve, escrito con precisión quirúrgica y despojado de toda emoción, pero cada palabra encerraba un potencial explosivo. A diferencia de los rumores, de los diarios y de las declaraciones subjetivas, este texto tenía el peso de la ciencia, o al menos del saber médico de la época, y podía inclinar el rumbo de la investigación hacia un lado u otro. El informe comenzaba con una descripción general del cuerpo. Varón adulto, aproximadamente 45 años de edad, complexión robusta, sin signos de desnutrición. Presenta rigidez cadavérica avanzada y livideces hipostáticas en región dorsal. Hasta ese punto, nada parecía indicar un crimen. Podría haber sido una muerte natural, como inicialmente quisieron hacer creer los allegados de la familia. Sin embargo, al avanzar en la lectura, aparecían detalles inquietantes. La región cervical muestra equimosis difusas, compatibles con presión ejercida de manera externa. La lengua, parcialmente protrusa, sugiere fenómeno de asfixia mecánica. El doctor Méndez, consciente de la gravedad de sus palabras, matizó: si bien es posible asociar dichas marcas a maniobras de reanimación imprudente, la disposición de las mismas indica probabilidad elevada de estrangulación manual. Esa frase, probabilidad elevada de estrangulación manual, quedó subrayada en tinta roja en el expediente. El documento fue leído en voz alta durante la primera audiencia. Los presentes describieron el ambiente como denso, sofocante, casi tanto como la humedad que empapaba las paredes del juzgado. Nadie se movía mientras las palabras del forense eran dictadas. Un escribano anotó en su cuaderno: el silencio era tan profundo que el crujido de la pluma parecía un trueno. El informe también señalaba que no había señales de lucha violenta. No se encontraron arañazos en los brazos, ni lesiones defensivas en las manos del difunto. Esto llevó al fiscal a plantear que Julián Herrera pudo haber sido sorprendido en un estado de vulnerabilidad, quizá dormido, quizá bajo efectos del alcohol, y que la agresión fue rápida y precisa. Los periódicos de la época recogieron extractos del informe, aunque de manera eufemística. El Diario de Veracruz habló de circunstancias dudosas en el fallecimiento, mientras que el dictamen se refirió a elementos que apuntan a intervención externa. Ninguno se atrevió a escribir abiertamente la palabra asesinato. Mercedes escuchó la lectura del informe sin pestañear. Según los testigos, permaneció con las manos entrelazadas sobre el regazo, mirando fijamente al suelo. Algunos interpretaron su calma como señal de culpabilidad, otros como una defensa instintiva para no desmoronarse en público. Clara, en cambio, se cubrió el rostro con las manos y sollozó en silencio, gesto que fue registrado con minuciosidad por el secretario del juzgado. El doctor Méndez fue llamado a declarar personalmente. En su testimonio oral, ratificó lo escrito y añadió un comentario que no figuraba en el documento oficial. La expresión del rostro del difunto era de sorpresa más que de sufrimiento prolongado. Sugiere que la acción fue breve, decisiva. Esa frase, recogida por la prensa, circuló como un murmullo en las calles. Acción breve, decisiva. Para muchos, equivalía a describir un acto de justicia ejecutado con precisión. El carácter técnico del informe no impidió que se convirtiera en objeto de interpretaciones emocionales. Para los defensores de Mercedes, las ambigüedades del texto dejaban espacio para pensar en una muerte accidental. Para los detractores, las mismas ambigüedades confirmaban la culpabilidad. Lo cierto es que el documento abrió una grieta irreparable en la versión oficial de muerte súbita por causas naturales. Años después, investigadores que revisaron el expediente coincidieron en que el informe forense
era uno de los pocos documentos sólidos en medio de un mar de rumores y testimonios contradictorios. Sin embargo, incluso allí persistía el misterio. Las marcas en el cuello podían ser inequívocas, pero la ausencia de lucha y la rapidez del desenlace dejaban preguntas abiertas. ¿Cómo logró Mercedes, una mujer sin antecedentes de violencia, ejecutar un acto tan certero? ¿O hubo acaso otra mano que nunca fue mencionada en los documentos oficiales? El informe, seco y técnico, parecía contener más preguntas que respuestas, como si la ciencia hubiera rozado la verdad, pero sin poder desentrañarla por completo. En ese vacío entre certeza y duda, se instaló el misterio que todavía hoy acompaña el caso. Las declaraciones de los testigos fueron recogidas a lo largo de varias jornadas en la Comisaría Central de Veracruz. El procedimiento, lento y meticuloso, generó una montaña de folios que aún hoy sorprenden por la variedad de voces y contradicciones. Cada testigo aportaba una versión distinta, cargada de matices, silencios estratégicos y, en algunos casos, evidentes intentos de desviar la atención. El expediente se convirtió así en un mosaico irregular donde la verdad parecía esconderse entre las fisuras. El primero en declarar fue don Eusebio Ramírez, vecino inmediato de la familia Herrera Alvarado. Hombre de edad avanzada, acostumbrado a observar desde su mecedora en la puerta, aseguró haber escuchado un forcejeo breve, seguido de un golpe seco, la noche de la muerte. Sin embargo, agregó enseguida, no puedo afirmar que proviniera exactamente de esa casa. El callejón entero estaba revuelto por la tormenta. Su voz, según la transcripción, temblaba tanto que el escribano tuvo que repetir varias veces la pregunta para obtener respuestas claras. Otra declaración provino de la señora Prudencia Gómez, amiga cercana de Mercedes. Ella relató que, días antes del suceso, Mercedes le había confiado entre lágrimas que algo intolerable estaba ocurriendo con la niña. Aunque nunca especificó la naturaleza de ese algo, Prudencia sugirió que la tía ya sabía del abuso. Al preguntársele por qué no lo denunció en su momento, respondió, en Veracruz nadie quería meterse en asuntos de alcoba. Las mujeres aprendimos a callar para sobrevivir. Esa frase, recogida con exactitud en el acta, refleja la atmósfera de complicidad social que rodeaba al caso. El joven aprendiz de carpintero, Ignacio López, ofreció otra perspectiva. Solía visitar la casa para entregar encargos de madera y afirmó haber visto a Julián sujetando con demasiada fuerza el brazo de Clara en el patio. La muchacha parecía querer soltarse, pero él reía y decía que solo era un juego. Cuando el fiscal le preguntó por qué no intervino, contestó, ¿quién soy yo para enfrentar a un patrón de tanto peso? No todos los testimonios apuntaban en la misma dirección. Una vecina, la señora Robles, sostuvo que Julián era hombre trabajador y generoso, incapaz de actos violentos. Según ella, la verdadera fuente de tensión era Mercedes, a quien describió como mujer fría, siempre con mirada de odio. Este contraste entre versiones reforzó la sensación de un relato fragmentado, donde la percepción de cada testigo estaba teñida por prejuicios, simpatías o temores personales. El inspector Sánchez, al compilar las declaraciones, anotó con frustración: la comunidad presenta versiones irreconciliables. Cada palabra parece calculada para protegerse a sí mismo más que para esclarecer los hechos. Esa observación ilustra la dificultad de separar la verdad de las capas de conveniencia social. Clara también fue interrogada, aunque su testimonio no se incorporó de inmediato al expediente, por considerarse poco fiable debido a su edad. Los registros apuntan a que respondió en monosílabos, apenas levantando la vista. A una de las preguntas centrales, si su tío había intentado hacerle daño, murmuró algo ininteligible que el secretario transcribió como «No quiero decirlo, pero ya lo sabe mi tía». Esta frase, breve y cargada de ambigüedad, fue interpretada como confirmación tácita del abuso. Un testigo particularmente llamativo fue el sacristán de la parroquia de la Merced. Aseguró que Mercedes había acudido a confesarse pocos días antes de la muerte y que salió de la iglesia con un gesto de alivio feroz. Aunque por secreto de confesión no podía revelar el contenido, insinuó que la mujer había descargado un peso insoportable en palabras. Esa declaración, aunque vaga, reforzó la idea de que Mercedes había tomado una decisión deliberada. Las actas muestran también declaraciones contradictorias sobre la noche exacta de la muerte.
Algunos dijeron haber visto a Julián borracho en la cantina, lo que implicaría que regresó debilitado a casa. Otros insistieron en que estaba sobrio, leyendo en su despacho. Esa disparidad creó un vacío imposible de llenar. Fue sorprendido en la vulnerabilidad del alcohol o enfrentado en plena lucidez. El eco de esas voces, nerviosas, titubeantes, a veces contradictorias, construyó un retrato colectivo de una comunidad atrapada entre el miedo y la necesidad de opinar. Cada testigo parecía consciente de que sus palabras podían marcar un destino, y esa conciencia los llevaba a exagerar, callar o inventar. El expediente terminó siendo menos una crónica objetiva que un espejo de las tensiones sociales de Veracruz en 1913. En definitiva, las declaraciones no resolvieron nada. Al contrario, multiplicaron las preguntas. Lo único claro era que todos sabían más de lo que decían. Ese pacto tácito de silencio y medias verdades dejó la investigación en un terreno pantanoso, donde la verdad real, si alguna vez fue pronunciada, se perdió entre rumores, miedos y omisiones. La inspección de la casa de los Herrera Alvarado reveló una serie de evidencias físicas que pusieron en jaque cualquier intento de mantener la muerte de Julián como un accidente. El 20 de abril de 1913, apenas una semana después del entierro, las autoridades obtuvieron una orden para revisar a fondo la vivienda. El acta de esa diligencia se conserva todavía, con manchas de humedad en los márgenes, y constituye uno de los documentos más inquietantes del expediente. El informe inicia con un detalle aparentemente trivial. En la cocina se hallaron restos de cera consumida, sin que se advirtiera motivo para encender velas en plena madrugada. Los peritos interpretaron este hallazgo como indicio de ritual privado, acaso rezos desesperados de Mercedes, pero algunos oficiales especularon con prácticas de índole más oscura. El olor a humo impregnaba todavía las paredes, como si las oraciones hubieran dejado un rastro tangible. En la recámara de Clara encontraron un pañuelo masculino, arrugado, y con ligeras manchas pardas. El inspector Sánchez describió: las marcas sugieren secreciones biológicas, no se descarta sangre en estado seco. El objeto fue remitido a análisis rudimentario, pero nunca se obtuvo un dictamen concluyente. Aún así, el pañuelo se convirtió en símbolo de la intrusión de Julián en la intimidad de la muchacha. El hallazgo más perturbador ocurrió en el sótano, espacio hasta entonces inaccesible. Tras forzar la cerradura oxidada, los agentes descubrieron varias botellas vacías de aguardiente y un baúl de madera con candado forzado. Dentro había cartas atadas con un cordel. La mayoría eran intercambios comerciales, pero entre ellas apareció un sobre sin destinatario, escrito con letra reconocida como la de Mercedes. No puedo seguir callando lo que ocurre en esta casa. Si algo sucede, sepan que no fue locura sino justicia. El documento, aunque breve, fue considerado una confesión anticipada. Su existencia transformó la investigación. Ya no se trataba de simples sospechas, sino de un indicio claro de premeditación. Otro hallazgo en el mismo sótano aumentó el desconcierto. En una esquina, bajo un lienzo polvoriento, se encontró un crucifijo de hierro con marcas de corrosión, y junto a él, una cuerda trenzada que presentaba nudos recientes. Los peritos anotaron que la cuerda era compatible con signos de estrangulación, aunque no podía afirmarse con certeza que hubiera sido usada. La conjunción de crucifijo y cuerda alimentó rumores de un acto ejecutado bajo un impulso moral o religioso. En el despacho de Julián se hallaron registros contables desordenados. Entre ellos, una libreta con anotaciones que parecían contraseñas o códigos. Una página decía: C. Silencio a cambio de favores. Nadie logró descifrar del todo el contenido, pero la inicial, C, fue interpretada como referencia a Clara. Esta hipótesis, nunca confirmada, provocó indignación y reforzó la imagen de Julián como agresor. El acta de inspección también incluyó observaciones más simbólicas: espejos cubiertos con telas, puertas aseguradas con clavos torcidos, y en el patio, tierra removida como si alguien hubiera intentado enterrar algo. Los vecinos, al enterarse, comenzaron a hablar de la casa maldita, convencidos de que allí se gestaban secretos imposibles de purgar. Clara fue llamada a identificar los objetos encontrados. Según la transcripción, guardó silencio al ver el pañuelo
y rompió en llanto al reconocer la letra de su tía en la carta. Mercedes, en cambio, mantuvo la misma calma marmórea de días anteriores, limitándose a decir: «La casa habla por sí sola». Esa frase quedó grabada en el acta y en la memoria de quienes presenciaron la diligencia. Las evidencias materiales, lejos de cerrar el caso, lo expandieron hacia terrenos más inquietantes. Cada objeto parecía contener una verdad incompleta, un fragmento de historia que no podía ensamblarse del todo. El pañuelo sugería abuso, la carta anticipaba un crimen, la cuerda evocaba estrangulación, los espejos cubiertos hablaban de vergüenza o superstición. Ningún elemento era concluyente por sí mismo, pero todos juntos formaban un cuadro siniestro. El inspector Sánchez escribió en su informe final de la diligencia: «Esta casa parece un testigo que grita sin palabras. Ninguna de sus habitaciones está libre de huellas de lo ocurrido». Con esas palabras, el expediente adquirió una dimensión casi simbólica. La vivienda dejó de ser escenario para convertirse en personaje central, cómplice y delatora al mismo tiempo. La exploración del sótano y el hallazgo de objetos inquietantes llevaron a los investigadores a examinar con más detalle la estructura de la vivienda. Fue entonces cuando descubrieron lo que nadie esperaba: un acceso oculto bajo las losas del patio trasero. El 24 de abril de 1913, la Brigada de Obras Municipales levantó 3 piedras irregulares y dejó al descubierto una trampilla de hierro corroído. El acta oficial lo describió con sobriedad. Se identifica abertura subterránea no registrada en planos catastrales. Se procede a inspección con lámparas de aceite. El túnel descendía con peldaños estrechos y húmedos. Los agentes informaron de un olor a tierra enmohecida, mezclado con ese mismo hedor metálico que los vecinos llevaban semanas denunciando. A medida que avanzaban, las paredes mostraban marcas de cal y grafías rudimentarias, semejantes a símbolos. Uno de los guardias, al ser interrogado después, juró haber visto cruces invertidas, aunque el informe oficial las describe como simples rayones de humedad. El pasaje conducía a una bóveda subterránea, pequeña, apenas lo suficiente para que 3 personas permanecieran de pie. Allí encontraron restos de velas consumidas, un banco improvisado y una caja de madera carcomida. Dentro de la caja había fotografías deterioradas, retratos familiares en sepia, entre ellos una imagen de Julián Herrera de niño, acompañado por su padre y un sacerdote. Al reverso de una de esas fotografías se leía: «Lo prometido se cumple en cada generación». Ese hallazgo desató un torbellino de especulaciones. Algunos oficiales hablaron de prácticas rituales transmitidas en la familia. Otros intentaron reducirlo a meras supersticiones antiguas. Lo cierto es que las fotografías demostraban la existencia de una tradición silenciosa que trascendía a Julián y vinculaba a sus antecesores. La bóveda también contenía objetos de naturaleza más perturbadora: una muñeca de trapo sin ojos, un frasco con líquido turbio en el que flotaba algo irreconocible, y un cuaderno ilegible por la humedad. Aunque los peritos lo catalogaron como material irrelevante, los rumores en el vecindario lo convirtieron en prueba de una maldición heredada. «Los Herrera siempre guardaron secretos bajo tierra», dijo un anciano entrevistado en 1935. Ese sótano no fue construido por necesidad, sino por pacto. Mercedes, al ser informada del hallazgo, reaccionó con un gesto enigmático. Declaró únicamente: «Ahora entienden por qué no había salida». Sus palabras, ambiguas, alimentaron la idea de que el crimen había sido menos un acto impulsivo y más la culminación de una historia oscura transmitida en silencio. El fiscal solicitó un peritaje arquitectónico para determinar la antigüedad del túnel. El dictamen concluyó que la bóveda databa de al menos 50 años atrás, es decir, de la generación del padre de Julián. La existencia de ese espacio, desconocido para la mayoría, reforzó la sensación de que la casa era depositaria de secretos familiares nunca revelados. Los periódicos locales publicaron notas sensacionalistas bajo títulos como «La cripta de los Herrera» o «Misterios bajo el patio». El pueblo entero acudía a especular frente a la fachada, convencido de que las paredes ocultaban algo más que humedad y silencio. Cada rumor añadía una capa de horror. Unos hablaban de sacrificios, otros de reuniones clandestinas, otros incluso de enterramientos ocultos. Ninguna de esas versiones se comprobó.
pero todas sobrevivieron en la memoria colectiva. El acta final de la inspección resumió los hallazgos en términos fríos. Se confirma existencia de estructura subterránea ajena a planos oficiales. Se retiran objetos de dudosa procedencia. No se determina vínculo directo con el deceso de Julián Herrera. Sin embargo, los investigadores sabían que algo se había roto. La muerte del comerciante ya no era solo un asunto doméstico, sino parte de una cadena más amplia que conectaba generaciones, símbolos y pactos invisibles. El descubrimiento del túnel transformó la percepción del caso. La casa dejó de ser únicamente escenario de un crimen para convertirse en un espacio cargado de significado, casi un personaje más de la tragedia. Lo oculto bajo tierra simbolizaba lo que la familia había escondido durante décadas, un legado de silencios, de pactos y de horrores que ninguna confesión podía desatar por completo. El hallazgo del túnel y la bóveda subterránea abrió una nueva línea de investigación que trascendió las paredes de la casa. Los fiscales comenzaron a indagar en los registros parroquiales y notariales de Veracruz, en busca de conexiones entre la familia Herrera y otros linajes de la región. Lo que parecía un episodio aislado empezó a adquirir la forma de un entramado más amplio, donde los apellidos, las fechas y los pactos parecían repetirse como un eco. Un documento fechado en 1871, correspondiente al archivo de la parroquia de la Merced, reveló que el padre de Julián, don Leandro Herrera, había sido investigado brevemente por la desaparición de una criada. Aunque el caso se archivó por falta de pruebas, el expediente mencionaba que el sacerdote de turno recomendaba mantener silencio para evitar escándalos. Esa frase coincidía con la inscripción hallada en la fotografía encontrada en el sótano. Lo prometido se cumple en cada generación. Más aún, al revisar escrituras de compraventa, los investigadores descubrieron que varias propiedades de los Herrera se habían transmitido siempre con cláusulas inusuales. El heredero mantendrá las condiciones de la casa y su terreno en el mismo estado, sin modificaciones estructurales. Parecía una imposición destinada a preservar bajo tierra la bóveda oculta. La sospecha de que existía un pacto transgeneracional comenzó a tomar fuerza. Los vínculos se extendieron también a otras familias. En los archivos de Coatzacoalcos apareció una referencia a los Alvarado, familia de Mercedes, relacionada con un litigio antiguo contra los Herrera. El documento, de 1885, sugería que ambas ramas habían estado entrelazadas por negocios turbios de madera y contrabando. No se trataba, entonces, de un matrimonio fortuito, sino de una unión que mezclaba conveniencia y herencia de secretos. El periódico La Opinión del Golfo publicó, en mayo de 1913, un artículo titulado «Sombras que se repiten». Allí se insinuaba que casos de desapariciones de jóvenes en el puerto durante la década de 1890 podían estar vinculados con reuniones privadas en casas de comerciantes, entre ellos los Herrera. Aunque el texto carecía de pruebas sólidas, alimentó el imaginario popular y convirtió la figura de Julián en símbolo de una red más amplia de abusos encubiertos. Los rumores también alcanzaron a las instituciones. Se decía que ciertos oficiales de la policía mantenían estrecha relación con Julián y que sus fiestas privadas eran frecuentadas por figuras de la administración municipal. Esa sospecha explicaba la lentitud inicial de la investigación y el empeño en registrar el deceso como fallecimiento súbito. La cuerda hallada en el sótano, los símbolos en las paredes y la carta de Mercedes adquirían, en este contexto, un significado doble. Pruebas de un crimen personal y huellas de una trama colectiva que desbordaba los límites del hogar. Clara, aunque no participaba directamente en estas pesquisas, se convirtió en epicentro de las interpretaciones. Para algunos, su sufrimiento era testimonio de una cadena de abusos que la familia arrastraba desde generaciones. Para otros, era la pieza necesaria para cortar con la tradición de silencio. Sus páginas de diario eran leídas ahora no solo como denuncia íntima, sino como voz de toda una genealogía de víctimas invisibles. Los investigadores más escépticos insistían en que todo aquello era exageración del pueblo y de la prensa. Sin embargo, un informe confidencial del fiscal adjunto, fechado el 3 de mayo de 1913, decía: «Existen coincidencias demasiado reiteradas en los registros de la familia Herrera para atribuirlas al azar.
No se descarta la existencia de prácticas organizadas que trascienden el ámbito doméstico. Ese párrafo, aunque nunca se hizo público, confirma que las sospechas llegaron a las más altas esferas del caso. La casa del Callejón de Rivas dejó de ser vista como una simple vivienda y pasó a interpretarse como nodo de una red de complicidades. Cada piedra, cada túnel, cada documento conectaba a los Herrera con otros pueblos, con instituciones y con episodios olvidados. La muerte de Julián, en ese sentido, ya no era solo un desenlace trágico, sino la grieta por la que se filtraba una historia mucho más extensa, que vinculaba generaciones enteras con un legado de secretos y silencios. La investigación oficial tomó un rumbo decisivo a partir de mayo de 1913. El juez de instrucción, don Mateo Cárdenas, asumió el caso con una mezcla de diligencia y prisa. La presión pública era intensa. Los periódicos exigían respuestas, la comunidad murmuraba cada vez con más fuerza, y la familia Herrera, parientes lejanos de Julián, presionaba para que el escándalo no se expandiera más allá de lo soportable. En ese contexto, la maquinaria judicial se puso en marcha, aunque de manera irregular, dejando vacíos que hasta hoy siguen siendo motivo de sospecha. El expediente muestra que la primera medida del juez fue ordenar la prisión preventiva de Mercedes Alvarado. La trasladaron al antiguo penal de Veracruz, donde fue recluida en una celda húmeda y oscura. Allí permaneció a la espera de interrogatorios formales, que se realizaron con intervalos de varios días. El acta de uno de ellos recoge su respuesta más repetida. No tengo nada más que declarar. Lo que hice fue necesario. Esa frase, tan simple como contundente, fue interpretada de distintas formas. Para algunos, era una confesión. Para otros, la expresión resignada de una mujer que sabía que la justicia no la escucharía. El juez Cárdenas intentó organizar el cúmulo de pruebas dispersas, el informe forense, los testimonios contradictorios, el diario de Clara, los objetos hallados en la casa y los rumores sobre la bóveda subterránea. Sin embargo, la estructura judicial de la época era limitada. No existían protocolos claros para el manejo de pruebas físicas, ni había métodos de análisis científico más allá de la observación y la comparación rudimentaria. Muchas piezas clave, como la cuerda y las cartas halladas en el sótano, desaparecieron misteriosamente del archivo a los pocos días de su incautación. Los errores procesales se acumularon. Testigos importantes no fueron citados a tiempo. Algunos declararon sin juramento formal. Otros se retractaron en nuevas comparecencias. El inspector Sánchez, quien había llevado con rigor las primeras diligencias, fue trasladado repentinamente a otra jurisdicción, lo que dejó la investigación en manos de funcionarios menos experimentados. El rumor popular hablaba de manos poderosas, interesadas en frenar la indagación. Mientras tanto, la prensa alimentaba la tensión. El dictamen publicó un editorial titulado «La justicia no debe temblar», donde acusaba al juzgado de negligencia. Otros periódicos, más afines a las élites comerciales, defendían la inocencia de Julián y pintaban a Mercedes como una mujer histérica, víctima de alucinaciones y celos enfermizos. La batalla mediática convirtió el caso en un espectáculo que trascendía lo jurídico para instalarse en el terreno de lo moral y lo político. El juez, atrapado entre presiones, optó por acelerar el proceso. Redactó un auto de procesamiento contra Mercedes basándose en indicios suficientes de responsabilidad. No se mencionó a Clara más que como testigo pasivo, lo que generó indignación entre algunos sectores que exigían proteger a la muchacha como víctima directa. La Iglesia, por su parte, guardó silencio, salvo por un comunicado ambiguo en el que recordaba la importancia de respetar la autoridad del hogar. La investigación oficial, lejos de esclarecer, oscureció. Los documentos reflejan más un intento de clausurar el caso que de resolverlo. La urgencia de ofrecer un culpable, Mercedes, pesó más que la necesidad de entender la complejidad de lo sucedido. Así, lo que pudo haber sido una indagación exhaustiva sobre abusos, pactos familiares y redes de complicidad, quedó reducido a un sumario incompleto, donde la verdad se escurría como agua entre los dedos. La consecuencia inmediata fue una fractura social. Algunos veían en Mercedes a una criminal despiadada, otros a una mujer que se sacrificó para salvar a su sobrina. El expediente judicial nunca respondió a esa disyuntiva. En su lugar, dejó una serie de páginas donde la burocracia,
la negligencia y el miedo institucional se entrelazaron, moldeando un destino del que nadie salió indemne. En ese terreno ambiguo, la investigación oficial no cerró la historia. Apenas la empujó hacia un juicio lleno de vacíos, donde cada palabra y cada omisión seguirían resonando durante generaciones. El juicio se abrió en junio de 1913 en el Tribunal de Veracruz. La sala estaba abarrotada de curiosos, vecinos y periodistas que veían en el proceso no solo un litigio criminal, sino un espectáculo público donde se confrontaban el orden social y la intimidad familiar. Desde el primer día, las tensiones se hicieron evidentes. La defensa de Mercedes insistía en la existencia de abusos ocultos, mientras que la Fiscalía intentaba reducirlo todo a un acto impulsivo de celos y resentimiento. El cronista judicial describió la escena con palabras escuetas. La acusada permaneció inmóvil, sin derramar una lágrima. La sobrina, en cambio, temblaba como si cada pregunta fuera un golpe. Esa diferencia de comportamientos marcó la percepción del público. Mercedes, la figura inexpresiva. Clara, el testimonio viviente de una tragedia. El tribunal presentó las pruebas reunidas, el informe forense con las marcas en el cuello, la cuerda encontrada en el sótano, la carta escrita por Mercedes y las anotaciones en el diario de Clara. Cada elemento era leído en voz alta, seguido por un silencio cargado de significados. Sin embargo, la defensa objetaba constantemente, señalando la pérdida de piezas clave del expediente y la manipulación evidente de las actas. El juez Cárdenas, cada vez más incómodo, se limitaba a golpear la mesa para imponer orden. El momento más intenso llegó cuando Clara fue llamada a testificar. Su voz apenas era audible. Ante la pregunta directa sobre si había sufrido abusos de su tío, guardó un silencio prolongado, hasta que murmuró: «Tía lo sabía todo». Esa frase no fue ni una confirmación ni una negación, era más bien un peso arrojado sobre la sala. Algunos lo interpretaron como señal de que Mercedes había actuado para protegerla, otros como prueba de que ambas compartían un pacto de silencio. Durante la tercera sesión, Mercedes rompió su habitual mutismo. Se levantó y, mirando al juez, pronunció: «Si callé tanto tiempo fue por miedo. Si actué aquella noche, fue porque ya no había otra salida». El murmullo del público se convirtió en alboroto. El juez ordenó desalojar la sala por unos minutos. Esa declaración, aunque no especificaba directamente el acto de asfixia, fue interpretada como una confesión moral, si no jurídica. Las confesiones indirectas se multiplicaron. Un antiguo empleado de Julián declaró que había escuchado conversaciones en las que el comerciante presumía de hacer lo que quisiera en su casa. Un sacerdote, convocado a declarar, insinuó que Mercedes había confesado haber roto un mandamiento para salvar un alma. Pero todo era vago, ambiguo, como si nadie se atreviera a pronunciar la verdad completa. El clímax procesal se alcanzó cuando se presentó como prueba la fotografía hallada en el sótano con la inscripción «Lo prometido se cumple en cada generación». El fiscal intentó desestimarla como superstición, pero la defensa la usó para argumentar que Julián formaba parte de un legado de abusos. La sala quedó dividida. Unos veían pruebas de rituales siniestros, otros simples coincidencias familiares. El juicio terminó en un clima de confusión. El jurado popular no alcanzó unanimidad. La sentencia dictada fue extraña. Mercedes fue condenada a 20 años de prisión, no por homicidio doloso, sino por homicidio en circunstancias atenuadas. El fallo reconocía implícitamente la existencia de factores que habían empujado a la mujer a actuar, sin atreverse a mencionarlos abiertamente. Al salir de la sala, un periodista recogió una frase de Mercedes que resonaría en los años siguientes: «No me juzguen a mí sola, juzguen a la casa, porque ella también habló». Esa declaración quedó grabada como epílogo del proceso y como inicio de un mito que sobrevivió mucho más allá de las páginas del expediente. El juicio, lejos de cerrar el caso, lo convirtió en leyenda. Las confesiones, las medias palabras y los silencios componían un mosaico en el que cada espectador veía lo que quería ver: un crimen pasional, un acto de justicia o la revelación de un secreto transgeneracional. Lo cierto es que nadie salió indemne de esa sala. Ni Mercedes, ni Clara, ni la comunidad de Veracruz que asistió a un espectáculo donde el horror se entrelazó con la burocracia de la justicia.
Tras la sentencia, el caso parecía destinado a desvanecerse en los archivos judiciales. Mercedes fue conducida al penal y Clara quedó bajo la tutela de una tía lejana en Orizaba. Sin embargo, la historia no se cerró. Más bien, comenzó a multiplicarse en relatos orales, crónicas incompletas y rumores que se transmitieron de generación en generación. Veracruz no olvidó aquella casa ni a sus habitantes. En los meses siguientes, varios periodistas regresaron al Callejón de Rivas para entrevistar a los vecinos. Algunos juraban escuchar todavía ruidos nocturnos en la vivienda vacía, golpes, susurros, pasos que resonaban en el patio. Otros afirmaban haber visto a Clara asomada en las ventanas, aunque la joven ya no vivía allí. El inmueble, clausurado oficialmente, se convirtió en punto de reunión para curiosos que querían palpar el misterio. La casa dejó de ser un hogar y se transformó en símbolo de lo no dicho. Un documento de 1915, firmado por un inspector municipal, describe el estado de la vivienda. Puertas carcomidas, humedad en paredes, signos de ocupación clandestina. Nadie quiso hacerse cargo de la propiedad. Los herederos Herrera la rechazaron, alegando temores de maldiciones. La familia Alvarado, por su parte, guardó silencio. El expediente inmobiliario quedó abierto durante décadas, como si ni el tiempo quisiera hacerse cargo de esa herencia. Mercedes cumplió apenas 7 años de condena. En 1920 fue liberada en medio de la agitación política de la posrevolución, beneficiada por una amnistía general. Nadie registró con certeza dónde vivió después. Hay testimonios que la sitúan en Puebla, trabajando como costurera. Otros aseguran que regresó en secreto a Veracruz y pasó sus últimos días en una casa humilde, vigilando desde lejos la vivienda clausurada. Su muerte no consta en actas locales. Clara, en cambio, se convirtió en figura espectral de la memoria colectiva. Se decía que en su adultez jamás habló del caso. Algunas versiones sostienen que se casó y emigró a La Habana. Otras, que ingresó en un convento de clausura. Lo único cierto es que nunca volvió a escribir un diario. Su cuaderno, aquel que reveló los secretos más íntimos, fue guardado en el archivo judicial y desapareció durante los incendios de 1929. Con su pérdida, se extinguió la voz más directa del enigma. Los rumores sobre la bóveda subterránea persistieron. Hubo quienes aseguraban que contenía más fotografías, incluso restos humanos. En 1938, durante unas obras de alcantarillado, los obreros afirmaron haber encontrado un pasadizo que conectaba con la casa de los Herrera. El ayuntamiento lo negó oficialmente, pero el mito se consolidó. El túnel no era un espacio aislado, sino parte de una red más extensa que atravesaba la ciudad. El cronista local Miguel Andrade publicó en 1942 un artículo titulado La casa que respira, donde afirmaba que las paredes exhalaban humedad como si aún guardaran vida. El texto concluía con una frase inquietante. En Veracruz no se habla de los Herrera por respeto, se calla por miedo. Desde entonces, cada nuevo investigador que se acercaba al caso encontraba resistencia, como si la comunidad estuviera decidida a mantener el secreto. El legado del crimen nunca fue solo jurídico. Se convirtió en advertencia moral, en historia contada a medias en las cocinas y en las tabernas. La imagen de Mercedes asfixiando a su esposo se transformó en metáfora de una justicia desesperada, pero también en recordatorio de lo que ocurre cuando la sociedad prefiere callar. La casa del Callejón de Rivas, con sus túneles y su bóveda, quedó como símbolo de un silencio más amplio. El silencio de los abusos nunca denunciados, de las complicidades aceptadas, de las instituciones que fallaron. Nadie puede afirmar que el misterio haya terminado. Al contrario, con cada generación surgen nuevas versiones, nuevas sospechas, nuevas conexiones con desapariciones y pactos antiguos. El caso de Mercedes y Julián no pertenece solo a 1913. Se ha convertido en una historia abierta, una herida que respira bajo la tierra húmeda de Veracruz. Y así, mientras el mar golpea incesante las costas, la pregunta permanece, flotando como salitre en el aire. ¿Cuántos secretos siguen ocultos bajo los cimientos de casas aparentemente tranquilas?